haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Javier Gómez. Estoy en Asunción, Paraguay, y voy a estar acompañado esta noche por un hermano desde Estados Unidos. Él se llama Larry Cerezo. Así que vamos a darle la bienvenida. Ya veo que hay algunas personas que se están sumando a la transmisión. Por favor, antes de hacerle entrar a nuestro hermanito, quiero pedir que compartan los videos, compartan, denle me gusta. Hoy vamos a estar hablando sobre la sola fe, o también tiene que ver las obras para la salvación. Así que bueno, vamos a dejar entrar ya a Larry. Él está listo. Hola Larry, ¿cómo estás? Bienvenido a Rescate Apologética Católica. ¿Qué tal, hermanos? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y la gran Madre de Dios, María Santísima. Estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes transmitiendo hermano Javier Gómez. Estoy muy contento, estoy muy alegre de estar con cada uno de ustedes en esto que es la defensa de la fe, ¿no? Cada uno estamos llamados a defender nuestra fe, la Santa Iglesia Católica de Dios. Larry es predicador católico, él es de familia mexicana. Me estaba contando detrás de cámaras que su familia lo llevaron sus padres lo llevaron a él desde muy chiquito a vivir en Estados Unidos, Ángeles, California. En Los Ángeles. Ahí está, nada más y nada menos que en Los Ángeles. Bueno, así que un gusto hablar contigo, Larry. ¿Por qué invité a Larry? Bueno, yo había hecho una invitación abierta a todas las personas que quieran compartir con nosotros, especialmente a los predicadores. Y Larry se puso en contacto conmigo en privado y bueno, acá estamos. Para mí es un gusto recibir a otros predicadores que yo no conozco, porque así vamos conociéndonos, todos somos la misma familia, hijos de Dios, miembros de la Iglesia Católica, y tengo entendido que Larry hace un trabajo bastante interesante allá en Los Ángeles. A él le gusta mucho la apologética. A ver si puedes comentarnos un poquito de lo que están haciendo allá en tu comunidad, Larry. Claro, sí, por supuesto, cómo no. Como el hermano Javier Gómez les había dicho, yo actualmente vivo aquí en Los Ángeles, California. Desde muy pequeño me trajeron a Los Ángeles. Yo vengo de familia mexicana, mi familia es mexicana, pero antes de todo eso, nosotros como familia no éramos católicos practicantes, éramos católicos de decir de dientes para afuera, como decimos nosotros, ¿no? Los mexicanos, éramos católicos de dientes para afuera, que me decía yo, soy católico, pero no vivía los sacramentos, no vivía una verdadera, un compromiso que me llevaba a enamorarme con nuestro Señor Jesucristo, el de tener un encuentro personal con Jesús. Eso es lo grandioso, ¿no? Entonces, aquí actualmente en los Estados Unidos, aquí en California, aquí donde fui a un encuentro personal, llamado Prevención y Rescate, en donde
me dijeron que tenía que tener que ir a un retiro. Yo estaba completamente, no sabía nada de Dios, no quería saber nada de Dios. Mi madre, que tiene una gran fe, ella, por medio de sus oraciones, fue como mi familia, tanto mi padre como mis hermanos, vinimos a conocer más de Dios, a conocer más de Dios. Eh, para no hacerlo un poco más largo, ¿no? Para no extendernos, eh, tuve mi encuentro personal con Jesucristo, eh, decidí servirle al Señor, decidí servirle al Señor, eh, y nos pusimos al servicio de Él. Nos pusimos al servicio de Él porque Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene una misión que tiene que hacer. Tal vez tú digas, es que Dios no tiene nada que hacer en mí ya. No, no es que Dios no tenga nada que hacer en ti. Es que Dios tiene que hacer algo a través de ti. A través de ti. Dios siempre nos invita a esa misión tan grande que Él nos tiene, que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Actualmente estoy sirviendo en una comunidad llamada San Antonio de Padua. Eh, Ahí conocí a mi guía espiritual, Padre Gustavo Ramón, actual párroco de San Antonio de Padua. Me fui metiendo más a la profundidad en esto de la defensa de la fe. Conocí también a grandes personas dentro de la fe. Conocí a Rafael Díaz, defensor de la apologética católica. Tuve muchos maestros y me preparé porque yo tenía esa hambre, esa sed de poder cómo defender mi fe, porque ya era mucho tiempo y era mucho tiempo que venían los testigos de Jehová. Yo no les digo los testigos de Jehová, yo les digo los testigos de nadie, porque no son testigos de Jehová, para empezar. Ujú. Y los hermanos protestantes, ¿no? Venían y tocaban a la casa y que, oye, es que mira que María no es la madre de Dios, o oye, es mira que la iglesia católica son unos idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo sabiendo, no, yo no sabiendo, y entonces ahí comienza el de querer investigar, el de querer profundizar más las Sagradas Escrituras. Ahora también comparto con cada uno de ustedes mi familia, parte de mi familia es protestante, es protestante. Me, 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 me he dado unos encuentros con parte de mi familia, con mi tío, ¿no? Ellos son pentecostales. Ustedes ya saben cómo son los pentecostales entre comillas. Se fue el audio. A ver si podés hablar un poquito. Creo que se fue el audio. ¿Aló? Sí, ahora sí, ahora sí. Los pentecostales tienen ese carácter, ¿no? De que puedo atacar a la iglesia y puedo decir tantas cosas acerca de la Santísima Virgen María. Y yo no me quedé sentado, yo no me quedé cruzado de manos. Yo fui, investigué, me preparé un poquito más en Sagradas Escrituras, etcétera. Ahora, el Señor nos tenía esta gran misión de predicar su palabra, de estar en obediencia, de vivir como Dios lo manda, como Dios lo quiere. Y aquí estamos para la gloria y honra del Señor, para defender a la Santa Iglesia Católica, para defender a la Santísima Virgen María y que no nos calumnien, que no nos digan herejías, que no vengan los protestantes a decir tantas falacias, porque se llenan mucho de decir, pero en lo último
ellos saben que no tienen fundamento bíblico. Y el día de hoy estamos aquí para comprobar, ¿no? Esto lo que se va a llevar a cabo, que es fe y obras versus sola la fe, ¿no? Vamos a compartir en este momento con el hermano Javier, que vuelvo a repetir, me llena de mucho entusiasmo, de mucha alegría, de mucho gozo el poder estar compartiendo con él en su página. Es muy importante que también lo compartan, que le den like y que esto siga creciendo, que esto se siga dando más grandemente, que esto siga creciendo y que no nos quedemos en lo superficial, no nos quedemos en el de que, oh, pues sí, yo sé que tachan a la María, tachan a la Santísima Virgen María de esto y del otro, o nos dicen, o nos dicen a nosotros de los santos, o que, oye, ustedes por qué creen en los santos, oye, por qué ustedes tienen imágenes en sus casas, que no solamente se quede en lo superficial, sino que también nosotros comprobemos con sagradas escrituras, con tradición y con magisterio. Tres fuentes de revelación que todo cristiano católico tiene que saber. Adelante, mi querido hermano Javier. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Entonces era eso para saber quién es Larry, de dónde viene, para dónde va. Y estamos reunidos aquí, cada vez que nos reunimos aquí en este canal, es es por un motivo, porque queremos dar a conocer la fe de la iglesia, que la gente, que tanto los católicos como los no católicos conozcan la fe de la iglesia. ¿Por qué los no católicos? ¿Por qué los no católicos? Porque lo que sucede es que ellos, al no conocer la fe de la iglesia, se pasan atacando, se pasan diciendo cosas que no son, que, por ejemplo, eso que acaba de decir Larry, que María esto y que lo otro, o que la iglesia es la gran ramera, o que el papa es el anticristo, o que solamente basta la fe para salvarnos, que solamente tenemos que tener fe y que eso basta, que el sacrificio de Cristo en la cruz ya pagó por todos nuestros pecados y ahora nosotros solamente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y basta. Eso ya está, ya basta, no hace falta que haga más nada. Bueno, entonces sobre eso vamos a conversar un poquito aquí con Larry. Queremos que esto sea algo ameno, que sea ameno, que si las personas que están viendo la transmisión en vivo, por favor hagan sus preguntas. Estoy compartiendo hoy con una persona muy preparada, entonces aprovechen, vamos a aprovechar la presencia de Larry. Los católicos debemos prepararnos más, mucho más, porque cuando nos vienen a golpear la puerta los testigos de nadie o los pentecostales o esos que no tienen denominación, que dicen que son cristianos pero más parecen gnósticos que otra cosa, bueno, tenemos que saber dar razón de nuestra fe. Por eso estamos reunidos acá en este canal. Y bueno, hoy nos toca, sí, hermano. Sí, perdón que te interrumpa, Javier. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Dice la Sagrada Escritura. Dice, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Y escucha lo siguiente, mi querido hermano y hermana. Dice, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Y continúa el verso 16.
pero háganlo con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman el buen comportamiento de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Palabra del Señor. Hermano, ahí tenemos varios puntos muy importantes. El primer punto es que dice, demos gloria a Dios o demos culto al Señor, demos culto a Dios, depende de cuál traducción tengas. Demos gloria, glorifiquen a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Dando razón de nuestra esperanza, defendiéndonos, presentando defensa de nuestra fe, así en pocas palabras. En pocas palabras. Para las personas, digo esto para aclarar, porque la gente piensa que hacer apologética, la gente piensa que responder a un protestante, ya sea tu pariente o tu amigo o tu compañero de trabajo, responder a esa persona es pelear, dicen muchos, ¿verdad? Pero ahí San Pedro nos dice totalmente lo contrario, que responder, presentar defensa de nuestra fe es dar gloria a Dios, nada más y nada menos. Así que si tu sacerdote te está diciendo, no, que la apologética es para pelear, que no me gusta el padre Toro, seguramente hay sacerdotes que andan diciendo eso. Léanle palabra por palabra Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16. Porque el 16 nos dice que tenemos que dar razón de nuestra fe con mansedumbre. ¿Y cómo era? Mansedumbre y... Pero háganlo con delicadeza y respeto. Delicadeza y respeto, sí, delicadeza y respeto. Muy bien, entonces esa es la manera de dar razón de la fe, la manera correcta de hacer apologética. Bien, vamos a meternos ya en lo que es el tema sola fe o fe y obras. Rapidito, hagan sus preguntas, aprovechen que está nuestro hermano Larry. No siempre tenemos invitados tan preparados, así que aprovechen, hagan sus preguntas. Hay gente que está mirando desde Japón también, así que un saludo a David López que está en Japón. Si nos vamos a la carta a los Romanos, por ahí está el versículo que a los hermanos separados les encanta, ¿cierto? Claro. ¿O por dónde querés empezar? En lo que vamos a entrar en este tema de fe y obras versus sola la fe, o como ellos, ¿no? Fe, las obras es algo, la fe y las obras, algo muy importante, dos cosas muy distintas. Es algo que tenemos que entender en primer lugar, fe y las obras. Pongo un ejemplo muy breve. Un avión. ¿Qué pasa cuando le cortamos el ala a un avión? O en este caso, no le sirve el avión una ala. Entonces, habrá un desastre. Porque todo se pierde. El avión tiene sus alas, ¿para qué? Para que se encuentre en ese equilibrio. Y si nosotros le cortamos o le quitamos una ala, va a ser un desastre. Entonces, por eso, la fe es como una ala del avión, y las obras es la otra ala del avión. Y ven, la fe y las obras tienen que ir acompañadas. La fe y las obras tienen que ir ligadas. Adelante, hermano Javier. Sin embargo, los hermanos separados, los que salieron de la iglesia porque no les gustaba cómo predicaba el sacerdote o porque
se pelearon con alguien o porque no entendían la doctrina de la iglesia, se fueron, como solemos decir, por ignorancia, no conocen la doctrina de la iglesia y fueron allá a desconocer aún más la doctrina de la iglesia. Ahora ellos andan diciendo con mucha elocuencia, gritando por las calles, gritando por todos lados que la Iglesia Católica enseña que la salvación es solamente por obras. Eso es mentira. ¿Cierto, hermanito? Así es. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? ¿Es solamente por obras? ¿Solamente por la fe? No es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es la doctrina verdadera de la Iglesia? La doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina católica dice fe y obras, mientras que la doctrina protestante dice solamente la fe y la fe solamente me basta. Solamente la fe, ¿verdad? Y Solamente la fe. Sí. Y acá tengo, bueno, anoche estuve mostrando ¿dónde está? Allá está. El catecismo bueno, uno de los catecismos de los bautistas, donde dice, ellos tratan de explicar su herejía, diciendo que lo que salva es la fe, así como dijiste, lo que salva es la fe, pero que las obras son producto de la fe. Que las obras son producto de la fe. Eso suena muy lindo, ¿cierto? Suena muy lindo. Pero también es importante recalcar que las obras edifican la fe. Las obras pueden darte una fe más sólida. Imagínate una persona un ateo que no está acostumbrado a hacer nada, pero de repente se mete por algún motivo a ayudar en una parroquia. Se pone a ayudar a los pobres, a dar de comer, ¿sí? Ahí escucha la doctrina de Jesucristo en la parroquia, alguien le va enseñando de a poquito y ahí él va relacionando, ahora entiendo, por eso estamos haciendo esto, ¿verdad? Y una cosa va ligada a la otra, como dijiste, como alas de un avión. No puede ser una cosa sin la otra. Así es. ¿O me equivoco, hermano? Así es. Entonces, existe una gran diferencia. Existe una gran diferencia. Vemos cómo la doctrina protestante solamente dice, solamente la fe me salva. Pero la doctrina católica, la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo desde hace 2000 años, la única iglesia verdadera, Mateo 16, 18. Y no tengo que explicar, no tengo que extenderme. Es muy claro, muy claro. Mateo 16, 18. En donde nuestro Señor Jesucristo le entrega las llaves a Pedro. Pero Pedro no le quita el puesto, sino que Jesucristo sigue siendo el dueño, pero Pedro es el mayordomo, digámoslo en este caso. Entonces, no es que Pedro le quite el puesto, ¿no? A Jesucristo, no, porque no le quita. Simplemente le da esa autoridad y le entrega esas llaves. ¿Para qué? Para que cuide de su rebaño. Cuide de su rebaño. ¿Cómo? Como Pedro. Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Muy sencillo. No está diciendo mis iglesias. Porque el día de hoy, los protestantes, dizque entre comillas pastores, agarran y fundan su iglesia porque dicen, es que Dios me habló en tal sueño, es que Dios lo otro. Bueno, entonces, una gran diferencia. Doctrina de la iglesia, sabemos que nos dice fe y obras. Doctrina protestante dice solamente la fe.
Una gran diferencia. La Iglesia Católica entonces me dice que tengo que creer, pero también tengo que obrar. Adelante, hermano Javier. Así mismo, hay que creer, pero hay que también obrar. Ahora, cuando un hermano separado viene y te dice, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya vieron, hermanos, que es un don de Dios, es un regalo. Jesucristo se entregó en la cruz por nosotros, para nuestra salvación. Es un regalo, solamente debemos aceptar ese regalo. Solamente debemos aceptar ese regalo. Ya hiciste la oración para aceptar a Cristo como tu Salvador, Larry. Y Larry le dice, no, todavía, no, todavía. Entonces ahí, entonces vamos a hacer una oración. Y ahí te meten la oración y entonces en medio de esa oración, sin que te des cuenta, te están haciendo renegar de la fe cristiana católica. O sea, te están haciendo apostatar. Claro que la gente generalmente no se da cuenta de eso, porque si se dieran cuenta de eso, no harían ninguna oración con esta gente que se salió de la iglesia. En ese contexto, por lo menos. Y luego, continuando, les dice, Larry, el versículo 9 es más contundente. Acá dice lo que tu sacerdote nunca te enseñó, Larry. Acá dice que la salvación es no por obras para que nadie se gloríe. Y encima te dice pácata, copiando al padre Luis Toro. Pácata, ahí está. Sal de la iglesia católica, que es la gran ramera, Apocalipsis 18:4. Estás condenado mientras te quedes en esa iglesia, Larry. ¿Qué vas a hacer? Wow, es impresionante, es impresionante. Es como los protestantes tienen esa mentalidad para lavarle el cerebro a los católicos no formados, Es una estrategia que los protestantes, el pastor robadiezmos le ha enseñado en su denominación, en su secta. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, con esos tal, entre comillas, pastores, porque no son pastores, se han autonombrado e incluso se han puesto el título de pastor. Yo soy pastor, yo tengo mi iglesia, yo he fundado mi iglesia. Hay que no todos son pastores, no todos son pastores. No. Yo no soy pastor, soy presbítero. Wow. Presbítero, cuidado, Larry. Hay presbíteros, hay de todo, cuidado. Wow, impresionante. Entonces, esa frase, por cierto, la frase que usan los protestantes mucho, solo la fe y las obras, ¿no? Déjame te digo que es antibíblico. Eso es antibíblico. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Eso de que digan los protestantes, solo la fe y las obras no. Eso no es para mí. Eso es antibíblico. Te han engañado. Y ahora la cita bíblica que mi hermano Javier tocó, Efesios 2:8, tiene una gran enseñanza. Mi querido hermano, en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Por qué te cito así esta bíblica? Efesios 2, 8, 9. Porque los protestantes usan esa cita bíblica para engañar al católico. Vayamos a ver qué es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 y el 9. Dice, porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Ahí es donde el protestante viene y te dice, ya ves, hermanito, te dije que la gracia nos salva por medio de la fe. ¿Sí ves? Entonces tienes que ir a mi culto. Entonces tienes que ir a donde yo me reúno. Y te dicen, por su gracia mediante la fe hemos sido salvados.
Y continúa diciendo el verso, esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Y continúa diciendo el verso 9, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloree. Y viene y el protestante viene y te dice, ¿sí ves cómo la Sagrada Escritura está diciendo que no es el resultado de las obras? Y el católico no formado, el católico que no estudia Biblia, el católico que no lee palabra de Dios, todo dormido. Hermanito, es verdad lo que la Sagrada Escritura está diciendo. ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy en la iglesia equivocada? Pero es la persona no formada, es el católico que no indaga, es el católico que no se prepara, es el católico que no medita, que no reflexiona la palabra del Señor. Es muy importante, mi querido hermano y hermana, tú que me ves a través de las redes sociales, el de prepararse, el de buscar palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios y defender a la Santa Iglesia Católica. Pero esa gran enseñanza en Efesios 2, capítulo 8, 9, lo cité de esa manera, 2, 8, 9, porque de esa manera los protestantes van al católico y le dicen, ¿ya leíste Efesios 2, 8, 9? Y el católico, no lo he leído. Y te leen esos dos versos, esos dos versículos 8 y 9, te lo leen así. Pero fíjate lo interesante, nunca te van a leer el verso 10. ¿Estás conmigo, hermano Javier? Estoy acá. A ver, el versículo 10, ¿cómo es? Dice el verso 10, dice la Sagrada Escritura, dice, nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas, escucha muy bien, aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra del Señor. Hermano, a ver, creo que hay, un momentito, voy a hacer un paréntesis. Creo que hay un problema con la transmisión en Facebook, así que, bueno, por favor, súmense a la transmisión en YouTube, ¿sí? No hay manera que yo pueda solucionar ahora el problema, lastimosamente. Creo que se cortó la transmisión en Facebook, así que les pido disculpas por eso. Bien, ahora sí, volvemos al tema. Entonces, Efesios 2, 8 al 10 nos habla de obras. El versículo 9 dice obras nada más, y el versículo 10 dice buenas obras. Son obras diferentes, ¿cierto? ¿Cuáles son las obras que no nos salvan? Las obras que no nos salvan, la que dice Efesios 2, 9, que dice, y no es el resultado de las obras. ¿Sabes lo que se está refiriendo la Sagrada Escritura? Se está refiriendo a las obras de la ley, a las obras de la ley. Sin embargo, el capítulo 10 nos dice, el versículo 10. Perdón, el versículo 10 nos dice, sí, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras. ¿Y cuáles son aquellas buenas obras? Son las obras de misericordia. Las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, son obras que me empujan a mí a no solamente tener fe, sino también el de trabajar, el de obrar. Pero ¿por qué decimos
acá en este punto es que los hermanos separados no entienden por qué nosotros decimos lo que acabas de decir, que, lo, que las buenas obras que se mencionan en Efesios 2:10 se refiere a obras de misericordia y no a las obras de la ley. Porque ellos meten a las obras en una sola bolsa y ya está, no hay que hacer más nada, ¿cierto? Claro. No hay que hacer más nada fijándose en Efesios 2:9, porque la salvación dice, no es por obras para que nadie se gloríe, o sea que ya no hace falta que hagas nada para salvarte. O si estás haciendo algo que sea que sea fruto de tu fe, dicen ellos también. Sin embargo, acá San Pablo nos está hablando de que las obras que no salvan son las obras de la ley, las del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ellos creían, el pueblo judío creía que ellos eran salvos por el cumplimiento de los mandamientos, ¿cierto? Por cumplir los mandamientos, por las obras de la ley, entonces somos salvos. Esa era digamos que la máxima de todo judío. Debemos cumplir la ley para ser salvos. El otro día estuve en un debate con un hermano evangélico y me dice él que la verdadera iglesia es la que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Le pregunté y me dijo cumplir los mandamientos. O sea, él está yendo para atrás. O sea, él sin darse cuenta lo que me está diciendo es debemos cumplir con la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, Efesios 2:9 dice claramente que esas obras no salvan, sino que lo que salva son las buenas obras, lo que mencionaste, obras de misericordia. Obras de misericordia. Ah, pero ahí no dice obras de misericordia. Bueno, entonces, si me permitís, nos vamos a Santiago capítulo 2. No sé si eso tenías en mente. Pero, Tenía otra cita bíblica para respaldar, sí, el texto. Pero, sí, pero si gustas, vamos a Santiago. sí, nada más 2, 3 versículos. Santiago 2:14. Acá, si leemos bien, si ponemos la lupa, ¿dónde está doña Lupa? Acá está. Si ponemos la lupa, acá vamos a ver que Santiago nos habla de obras de misericordia. No dice misericordia, pero sí habla de obras de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El evangélico acá responde sí, la fe puede salvarte. La fe puede salvarte. Solamente la fe. Porque así me enseñó Martín Lutero, porque así me dijo mi pastor, mi presbítero, perdón. Pero le seguimos leyendo. Y acá está donde Santiago, el versículo 15, ahí él describe obras de misericordia. Escuchen, dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, acá está. Entonces, encontramos a una persona que no tiene vestimenta, anda desnudo por ahí, anda abandonado, no tiene que comer, Claro. ¿cierto? Y nosotros le decimos, acá Santiago nos dice, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? No aprovecha de nada. Por eso él continúa diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué Santiago da este ejemplo? Él da este ejemplo basándose en lo que Jesucristo mismo dice. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Tenía frío y
no me acobijaste. Claro. Entonces, basándose en las enseñanzas de Jesucristo mismo, Santiago dice estas cosas. Describe qué es lo que tenemos que hacer. Estas son las obras que tenemos que hacer. Porque si decimos que tenemos fe, entonces tenemos que obrar. Claro. Sí. Ahora sí, te doy el micrófono. Adelante. Este libro de Santiago, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento es muy precioso, es muy rico, ¿no? En cuando Santiago describe la fe y las obras. Ahora, como el hermano Javier nos ha dicho, el versículo 15 son cuando el apóstol Santiago dice, ¿de qué sirve si uno de ustedes al ver o a un hermano o a una hermana desnudos o sin el alimento necesario? O sea, sí, está hablando de las buenas obras de misericordia. Claro, por supuesto, no hay duda. Algo que quería yo y se tiene que decir y lo tengo que comentar aquí con cada uno de ustedes, es algo muy importante que desconocemos y en Romanos capítulo 3 versículo 28, Romanos, si nos vamos a la Sagrada Escritura, en Romanos capítulo 3 verso 28, dice la Sagrada Escritura, dice, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la ley, sin las obras de la ley. Eso es algo que quería yo compartir con ustedes. Justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Sí. Ese era el texto que quería yo respaldar Sí. de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Está hablando, este texto en la Biblia, en Romanos 3:28, el texto dice, sin las obras de la ley. Dice muy claramente, dice, sino por la ley de la fe. Y dice el versículo 28, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Se está refiriendo a la ley de Efesios 2:9. De Efesios 2:9. Entonces, sabemos que Efesios 2:9 está hablando de las obras, pero las obras de la ley. El verso 10 está diciendo las buenas obras, que son buenas obras de misericordia. Todo cristiano católico está llamado a realizar y hacer buenas obras de misericordia y ser obedientes, ser obedientes a Dios. Pero alguien podría argumentar, bueno, pero es que el texto dice que el hombre es justificado por la ley. ¿Sí? Y el texto en Romanos dice, el texto en Efesios capítulo 2, verso 9 del 8 al 9 dice, porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Y no es el resultado de las obras para que nadie se gloree. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Entonces, alguien podría argumentar y decir, el hombre es justificado por la fe. Sí, es verdad. Pero más el texto no dice que el hombre es justificado solamente por la fe.
El texto no dice solamente por la fe. Eso no dice el texto. Ahora, la palabra solamente aparece, hablando históricamente, y esto mucha gente no lo sabe, en el texto de Romanos 3:28 y Romanos 1:17, la traducción alemana de Martín Lutero, el que se rebeló contra la Iglesia Católica, el padre de los protestantes, en su traducción alemana le puso la palabra, le agregó la palabra solamente. Fíjate que este sinvergüenza, Martín Lutero, le agrega la palabra solamente en Romanos 3:28 y Romanos 1:17. Romanos 1:17. Hablando históricamente, porque luego no quiero que vengan a decirme, oh, es que el hermano Larry estuvo diciendo esto en transmisión, en aire. Hablando históricamente, ¿por qué Martín Lutero le agregó la palabra solamente? ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero no fue nadie para que le agregara o le quitara o le pusiera a la Sagrada Escritura. Él no fue nadie, pero sí un gran rebelde, ¿no? Que se salió de la Iglesia Católica. Si no me equivoco, mi querido hermano Javier, Martín Lutero se sale de la Iglesia Católica en el año 1517, un 31 de octubre, que te tiene que decir algo. O sea, te tiene 31 de octubre. O sea, que eso ¿qué te quiere decir? 31 de octubre, año 1517. ¿Cierto? Bueno, hoy en día se celebra, o sea, la gente celebra Halloween el 31 de octubre. El Día de las Brujas. Claro, sí. Uh-huh. Entonces, Martín Lutero se creyó con esa autoridad y hizo lo que se le hinchara su gana, prácticamente. Esto fue lo que le respondió Martín Lutero, para apoyarse en su doctrina protestante, que solo la fe y las obras no. Este tema de fe y obras contra la sola fides no debería ser un debate. No debería ser un debate. Lo estoy aclarando. No debería ser un debate, pero se ha vuelto un debate y se ha vuelto tan grande porque Martín Lutero quiso añadirle tantas cosas y quitarle cosas a la santa palabra de Dios, y fue un rebelde. Entonces, fíjate lo que dice Martín Lutero para apoyarse en su doctrina. Dice lo siguiente. Dice, dime cómo los papistas, wow, fíjate cómo se dirige, ¿no? Los papistas, sí. Dice, dime cómo los papistas están exagerando, porque la palabra solamente, dice, no está en el texto de Pablo. Dice, si el papista exagera innecesariamente sobre la palabra, dile que el doctor Martín Lutero lo quiere así. Wow. Y que los papistas y los burros son la misma cosa. Dice, yo lo quiero así y lo ordeno así. Y mi voluntad basta para que sea así. Yo sé que la palabra solamente no está en el texto griego y no era necesario que los papistas me lo enseñaran. Va a quedarse en mi Nuevo Testamento, y aún si los asnos papistas se enojan, no lograrán quitársela. Wow. Impresionante.
Sin embargo, en Apocalipsis 22, 19 dice, a ver, no, el 18 dice, si alguno añadiere a estas cosas, refiriéndose a las Sagradas Escrituras, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Martín Lutero no solamente añadió la palabra sola o solamente, sino que también se atrevió a sentar las bases para que después sus seguidores quiten 7 libros de la Biblia. Entonces, por eso es tan grave, es muy grave lo que hizo Martín Lutero. Así es, así es. Sí. Hoy nosotros le mostramos eso a los protestantes. ¿Y qué te dicen ellos? Te dicen, no, nosotros no seguimos a Lutero, seguimos a Cristo. Solamente lo que está en la Biblia. No, ¿qué me importa lo que haya dicho Lutero? ¿Qué me importa? Claro que importa, importa porque lo que se te está enseñando en las sectas ya es una teología masticada de lo que Martín Lutero empezó. Sí. ¿Por qué masticada? Porque cada secta, cada agrupación tiene su propia interpretación. Su propia interpretación sobre algún tema y otro tema. Martín Lutero habrá hecho las cosas de una manera y, sin embargo, él, por ejemplo, veneraba a la Virgen María. Hoy quiero ver todavía un protestante que venere a la Virgen María. No existe uno. No existe uno. Sin embargo, Martín Lutero sí veneraba a la Virgen María. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos cómo a través del tiempo los hermanos separados van degenerando la fe. La fe de ellos se va diluyendo, se va haciendo más aguada. Una fe light, una fe moderna, una fe moderna, modernista. Incluso, sí, modernista, incluso hasta parece que tiene tintes socialistas, comunistas, no sé. Es medio rara. Habría que traer algún experto en política para que nos hable de estas cosas, para comparar la fe protestante con estas corrientes antidemocráticas que existen. Hermano Javier, Martín Lutero, Juan Calvino, grandes reformadores protestantes veneraban a la Santísima Madre de Dios. La veneraban. Sí. Y eso hemos dicho varias veces aquí en este canal. Y cada vez que hablamos de eso, cada vez que leemos eso, los protestantes se van. No quieren escuchar. No sé por qué. Pero se van. Bueno. Quisiera rápidamente, quisiera compartir con ustedes lo que Martín Lutero, un 15 de agosto del año 1522, cuando predicó en la fiesta de la Asunción. Fíjate lo que Martín Lutero decía de la Santísima Virgen María. Dice, ella es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría, santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, dice, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Sermón de Martín Lutero en Navidad del año 1531. 1531, ya había pasado más de 10 años de su
de su salida de la Iglesia Católica. Wow. Sí, Wow. sí. Y bueno, hoy día uno va a una iglesia luterana o una iglesia anglicana y uno encuentra que ellos veneran a a algunos de los santos, a la Virgen María y a los ángeles. ¿Eh? Pero uno va a una secta protestante y uno, ¿qué encuentra? Que ellos veneran al pastor, al presbítero, autonombrado presbítero. Ellos veneran al Dios dinero. A eso sí que veneran. A eso sí que veneran. Así es. Uh-huh. Así es. Entonces, para retomar un poco el tema, ya vimos Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Vimos también Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. También estuvimos por, a ver, un poco Romanos capítulo 3, versículo 28. También me gustaría mostrarles lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 6. Y les voy a leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dice así, que Dios, acá está, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Vieron? Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Acá no dice que Dios pagará a cada uno conforme a su fe. Dice conforme a sus obras. O sea, las obras son importantes. Las obras son importantes. Evidentemente acá San Pablo no se está refiriendo a las obras de la ley. Se está refiriendo a otras obras. Por eso es que dice, por eso es que él aclara, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuchen el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna entonces a los que hacen buenas obras. Vida eterna. Y escuchen el castigo para los que no hacen buenas obras. Escuchen, solamente la fe, nada de obras, escuchen. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué es contenciosos? Contencioso es una persona que le gusta contender, le gusta discutir, le gusta renegar, le gusta reclamar, le gusta protestar. Ese es un contencioso. El contencioso, ustedes ven, cada vez que aparece un hermano lastimosamente separado en este canal, van a ver que ellos no exponen ninguna doctrina. Lo que ellos hacen es contender. Lo que ellos hacen es discutir, renegar de la fe cristiana. Eso es su doctrina. La doctrina de ellos es, ¿cómo podríamos decir? Acá en Paraguay usamos la palabra plaguear, plaguearse. El que se plaguea, el que se pasa quejando, el que se queja todo el tiempo. No sé cómo dicen allá en Los Ángeles, una persona quejosa. ¿Sí? Ese es el protestante. Cuando le damos tiempo, le damos, bueno, habla, dale, 20 minutos, exponga su doctrina, hermanito, dale, sí. Vamos a escuchar 20 minutos de quejas. Y que esto y que aquello, y no expone su doctrina. Se le va el tiempo y no expuso su doctrina. Esos son los contenciosos. Les leo de nuevo. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contenciosos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Wow. Obedecen a la injusticia. Hermano, a ver, para que no sea siempre yo el que está diciendo qué es justicia. Hermanito, ¿qué es justicia en términos bíblicos?
justicia. Sí, ¿qué es justicia? Para entender aquí lo que dice Romanos 2, 8, Romanos 2:8, porque dice que la ira, el enojo para los que obedecen a la injusticia. Entonces debemos saber qué es justicia ante los ojos de Dios. Dice Sí, Romanos 2:8, en cambio, sí. castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. La injusticia, hablando bíblicamente, la injusticia es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Es algo con lo que yo no estoy de acuerdo y reniego del porqué, el de no estar en completa, en completa verdad, en Ujú, completa verdad. Eh, ah, Injusticia, ¿no? La justicia, sabemos que la justicia, eh, allá en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, cuando tengan tiempo, léanlo. Ahí dice San Pablo que seremos juzgados, que seremos pasados por el tribunal de Cristo para que Dios nos justifique por nuestras buenas obras y por nuestras malas obras. ujú, Vamos a ser justificados ante la presencia de Dios. ujú. Y cada uno pagará por sus buenas y malas obras. Buenas y Dice malas. así, dice así, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, todos es todos, evangélicos también, por más que tengan mucha fe, Así es. todos, por más que tengan mucha fe, vas a comparecer. Acá está. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno, sea Y les estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Eh, Miren que es verdad, cada uno va a recibir su paga, como dice Romanos 2:6, según sus obras. Y el que obra según la injusticia va a recibir un castigo, va a recibir la ira de Dios, el enojo de Dios. Sabemos que solo Dios es santo, 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 santo. Él es justo, perfectamente justo. ¿Qué era el justo? O sea, ¿qué es el justo en la Biblia? El justo en la Biblia es el que cumplía con la ley. Por ejemplo, tenemos que José era un hombre justo. José el que fue esposo de la Virgen María, hombre justo. ¿Por qué era un hombre justo? Porque conocía y cumplía la ley. Uh-huh. Sí, María es intocable, yo no la voy a tocar, la voy a tomar como esposa ante los hombres, Uh-huh. para que no la apedreen, para que no digan cosas. Pero él era un hombre justo. Entonces el hombre justo es el que cumple la ley. El hombre injusto entonces es el que obedece a la injusticia. El hombre injusto es el que no obedece a Dios, es el que reniega contra Dios. Y acá está, por eso me encanta este versículo 8:9, versículo 8, que dice que recibirán la ira y el enojo los que son contenciosos, los que protestan contra la voluntad de Dios, los que protestan contra la doctrina de Dios y no obedecen a la verdad. Ya ven ustedes que encuentran cualquier excusa para no obedecer a la verdad, para salirse por allá. No solamente la fe, solamente la fe, solamente la fe, nada de obras. Yo no necesito ir a confesarme, yo no necesito ir a misa, yo no necesito hacer nada, solamente la fe, solamente la fe.
Y acá dice, esta gente va a recibir la ira de Dios porque obedecen a la injusticia, hermano Larry. Mm, claro, sí, es muy correcto lo que el hermano Javier nos está compartiendo. Es algo, es una clave muy importante que tenemos eh, que tener en mente. Ahora, sabemos, mis queridos hermanos, que la Iglesia Católica entonces tiene la absoluta razón cuando dice fe y obras. Cuando dice fe y obras, eso lo estamos comprobando bíblicamente y que es totalmente bíblico. Entonces yo no entiendo cómo los protestantes vienen a decir, no, que fe y obras no, solamente la fe y la fe me salva y la fe crees en tu Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y toda tu familia se salvará. Qué fácil es decir eso. Qué fácil es decir eso. Qué fácil es decir eso. La salvación no es tan fácil como la pintamos. La salvación no es fácil como la decimos solamente. Entonces, al decir fe y nada de obras, eso es antibíblico, y lo estamos comprobando con citas bíblicas. Entonces, yo no solamente, si yo digo solamente creo, pues está bien. Está bien que creas en Dios. Está bien que creas en Dios. Más vale creerle a Dios que no creer en nada. Entonces, el decir que creo en Dios está bien, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Porque el decir que creo en Jesús y te salvas, como dice Romanos, pues ya me salvé, hago lo que quiera, ya me salvé, ya nadie me puede decir nada. Si voy a caer en pecado, voy a fallar, ya me salvé porque creo en Jesús. Mentira, mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si San Pablo, el gran evangelizador, San Pablo, él sabía que su salvación la podía perder. Que su salvación la podía perder. Entonces, todo aquel que diga solo la fe y las obras, no. Eso, como dice Santiago, eso es ser un hombre insensato. Es ser un hombre insensato. Capítulo 2 de Santiago, verso 20. Santiago en 2:26 dice, un cuerpo sin alma, muerto, la fe sin obras, muerta. O sea, la fe, si no tengo fe y si no tengo obras, es una fe muerta, es una fe estéril, es una fe estéril. Una que usan los protestantes mucho y que lo ha citado el hermano Javier es Romanos 10:11. Es Romanos 10:11, una que también ellos usan mucho, ¿no? El mismo San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, verso 2, dice lo siguiente, dice, hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Pero ella, dice, por ella son salvados. Si la conservan tal como yo se las anuncié, de lo contrario, si la conservan tal como yo
se las anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. Entonces vemos aquí cómo el gran San Pablo dice que por ella somos salvados. Sí, somos salvados. Está hablando de la Sagrada Escritura, pero si la conservamos, y si la conservamos, y si no la conservamos, entonces habremos creído en vano. ¿Qué es conservar? Conservar me implica trabajar. Conservar me implica a mí trabajar. Me implica a mí obrar. O si no la conservamos, pues entonces nosotros mismos, no Dios, nosotros mismos nos condenamos. Nosotros mismos nos condenamos. El mismo San Pablo en 1 Corintios 11, 23 dice que dice lo siguiente, que él recibió, dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, o en otras traducciones dice, os he transmitido. Y ahí los versículos siguientes habla de la Eucaristía. Entonces, el otro versículo que era, ¿cuál era? Segunda de Corintios. Primera de Corintios 15, Sí, 1. Primera de Corintios 15, 1. 1 y 2. 1 y 2. Ahí nos habla San Pablo, el mismo San Pablo dice que hay que conservar, hay que mantener las enseñanzas, las tradiciones que ellos, o sea, los apóstoles, nos han transmitido. ¿Cuál es una de esas enseñanzas? La Eucaristía. ¿Por qué menciono esto? Porque los hermanos separados atacan los sacramentos. Ellos dicen, no hace falta hacer ningún tipo de obras que la Iglesia Católica impone. Ellos piensan que la Iglesia Católica impone los sacramentos, cuando en realidad es Jesucristo mismo el que instituyó los sacramentos. Anoche hablábamos sobre los sacramentos con el hermano Marcelo, que está en Miami. Jesucristo instituye los sacramentos para que nosotros, a través de ellos, recibamos la gracia que nos viene de Dios, para que nosotros crezcamos en la fe, para que caminemos en el camino de la vida y que no vayamos por el camino de la muerte, ¿cierto? Esa es la enseñanza, esa es la tradición apostólica. Eso es lo que San Pablo está diciendo acá, que eso es lo que hay que conservar. Los sacramentos, hermanitos, los sacramentos no son obras de la ley. Los protestantes piensan que sí son obras de la ley. Cuando ellos se refieren a obras, hay muchos que en realidad están refiriéndose a los sacramentos de la Iglesia Católica. Ellos atacan directamente los sacramentos. Por eso es muy importante ya, el momento que te dicen, somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, bueno, ahí hacerle la pregunta al hermanito. ¿Qué obras? ¿A qué obras te refieres, hermano? Y te van a decir, y bueno, esas cosas que ustedes hacen en la Iglesia Católica. Porque no se va a animar a decirte obras de misericordia. No hay que hacer obras de caridad. Eso no te va a decir. Eso no te va a decir. Aunque lo piense, no te va a decir. Lo que va a hacer es decirte, no hace falta confesarse con un hombre pecador. No hace falta ir a misa. No hace falta pedir intercesión a los santos. No hace falta esto, no hace falta lo otro. Todo lo que la Iglesia Católica enseña es mentira. Lo que la Iglesia Católica enseña es salvación por obras, y ustedes están llenos de obras del demonio, obras de Satanás, obras de los paganos, que no sé qué. Ellos ni siquiera saben cómo era la religión pagana, no se ponen a pensar cómo era la religión pagana. No piensan. Entonces, cuando les vienen con ese texto, somos salvos, somos justificados solo por la
fe, te dirán ellos, no por obras. Entonces, preguntarle, ¿a qué obras? Y cuando te digan los sacramentos de la Iglesia Católica, bueno, entonces ahí le vas a enseñar lo que el hermano Larry acaba de exponer. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Y también Primera de Corintios 11, del 23 en adelante. Son tradiciones, son enseñanzas apostólicas. Los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Son mandamientos que tenemos que cumplir. Son mandatos. Recuerden, hagan esto en memoria mía. Hagan esto. ¿Los protestantes lo hacen? Claro que no. Donde ellos leen, hagan esto, ellos entienden, no hace falta hacer nada. Larry, contigo. Entonces, querida iglesia, es muy importante lo que la doctrina de la iglesia enseña, ¿no? Fe y obras. Eso es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Eso es doctrina de Jesucristo. Eso es doctrina de Jesucristo. Hay algunos que, decía Pablo, hay unos que eran de nosotros, mas sin embargo se han salido de nosotros. Dice Jesucristo, yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan mi voz. Las ovejas escuchan mi voz, pero también dice Jesucristo, hay otras ovejas que no están en este redil. Hay otras ovejas que no están en este redil. El cristiano católico necesita prepararse, necesita leer Sagradas Escrituras y vivir nuestra fe, vivir profundamente nuestra fe, vivir una fe de convicción, nada de que soy católico y voy cuando quiero a la Santa Misa y soy católico, pero vivo emborrachándome, vivo yendo de fiesta en fiesta y emborrachándome. O sea, no es malo el de que te tomes una cerveza. No es malo de que te tomes una cerveza, pero sí es pecado cuando te embriagas. O sea, cuando el alcohol ya se te llevó hasta la mente, ya no puedes dominar ni tu cuerpo ni caminar, entonces ahí has pecado. Ahí has pecado. Entonces, el cristiano tiene que conocer su fe primero. Tiene que conocer su fe primero. De ahí salir a prepararse, de ahí salir a encontrar cursos bíblicos, temas de la fe, temas catequesis, y lo podemos encontrar todo esto dentro de la iglesia. Jesucristo nos dejó todos los sacramentos para nuestra salvación, Yo no entiendo cómo un católico puede venir a decirme o pueda decir que dentro de la iglesia católica no se aprende nada. No entiendo. Y muchos de los protestantes, si tú te fijas y si tú los analizas, muchos de los protestantes, ¿qué es lo que dicen? Es que yo cuando estaba dentro de la iglesia católica, yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo no aprendí nada, yo nunca fui a misa. Pero ¿cómo son buenos para decir que cuando están en una denominación, en una secta, son buenos para venir a decir, ay, es que aquí sí aprendí a orar, ay, es que aquí sí aprendí a leer las Sagradas Escrituras? ¿Cómo? Entonces no viviste tu fe católica, no la viviste. No vengas a tachar, no vengas a discriminar la iglesia católica diciendo que dentro de la iglesia tú fuiste una persona terrible y vengas a insultar.
eso se llama católico nominal, católico que es de la boca para afuera, que no vive su fe, que va y calienta bancas, a veces ni siquiera calienta las bancas, ni siquiera va. Para cerrar un poco la transmisión ya, porque pasamos la hora de transmisión, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 y 13, dice que seremos juzgados según nuestras obras. Escuchen, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto es en el juicio, Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que es muy clarito. El mismo libro que los hermanos separados utilizan, el Apocalipsis, que ellos utilizan para atacar a la iglesia con el capítulo 18, vamos 2 capítulos más adelante y ahí está doctrina católica, que seremos juzgados por nuestras obras. Si la iglesia católica fuera la gran ramera, entonces, ¿cómo puede ser que esa doctrina esté allí en ese mismo libro, que es palabra de Dios? Seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, ¿qué pasa? La gran ramera tiene la razón. Hay que aprender a hacerles preguntas a los hermanos separados. Cuando vienen con estos cuentos chinos, hacerles preguntas, mostrarles en la Biblia, aquí dice esto, aquí dice esto. No es invento mío, no es invento del Papa. Entonces, con respecto a lo que estabas diciendo, que hay que prepararse y todo eso, les quiero invitar a que visiten la página defiendetufe.com. Es la página del señor Martín Zavala. Él tiene una escuela de apologética que se llama DASAM. Nunca sé cómo se pronuncia, pero vayan a esta página. Ellos tienen organizado una licenciatura en apologética. Está respaldado por la iglesia. Así que para quienes quieran estudiar más seriamente y de repente más adelante, ¿por qué no?, unirse a nuestro trabajo, a nuestra misión rescate, vayan ahí a defiendetufe.com y van a poder ponerse en contacto directamente con Martín Zavala y bueno, ahí enterarse de qué hacer para estudiar con ellos. Bien, hermanito, muchísimas gracias por tu participación, por tus enseñanzas el día de hoy. Muy, muy refrescante, muy bueno, realmente. Espero que les haya gustado. Vi que alguien quería hacer una pregunta, pero parece que no se animó a hacer la pregunta. Héctor Hermosillo, creo que se llama. Dice, ¿puedo hacer una pregunta? Eso ya fue hace como 20 minutos que preguntó si puede hacer una pregunta. Sí puede hacer una pregunta. Adelante si es que quiere hacer una pregunta. Hoy estamos con Larry Cerezo. Ya nos estamos despidiendo, pero si quieren hacer preguntas, adelante. Larry. Pues nada, Javier, Sí. que Dios siga creciendo esta página de rescatando la fe. Es muy importante que sigamos adelante teniendo fe en Dios, teniendo esperanza, teniendo caridad. Y yo le quiero decir a cada uno de los que están en esta transmisión,
Muchas gracias por estar aquí con cada uno de nosotros, compartiendo el día de hoy. En primer lugar, le doy gracias a Dios, porque por pura misericordia le estamos sirviendo. Sigan al hermano Javier, su página. Yo también tengo mi página. No sé si el hermano Javier va a poner una descripción en donde puedan seguirnos también a cada uno de nosotros. Y más nada, yo les digo que se cuiden y que muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta maravillosa noche. ¿Cuál es tu página, Larry? ¿Cómo tiene que hacer la gente para contactar contigo? De repente, si quieren hablar contigo, ver tus transmisiones. Yo te sigo en Facebook. Veo que tenés varios videos acerca de la Virgen María. Te gusta mucho ese tema. Y oraciones, también creo que solés hacer oraciones. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuál es tu página? A ver si puedes Sí, darnos la información. yo me desenvuelvo mucho en Facebook. Comparto todos los días alguna oración al Espíritu Santo. También estamos llevando el Evangelio de todos los días. Por ahí subo algún material, ¿no? de acerca de la defensa de la fe. En nuestras redes sociales me puedes buscar como predicador católico Larry Cerezo. Yo me muevo mucho en Facebook. Ahí tú me puedes encontrar, puedes mandarme una solicitud, puedes seguirnos, de donde quiera que tú nos estés mirando. Donde quiera que tú nos estés mirando, eres muy bienvenido, eres muy bienvenido. Estamos ahí también llevando mucha enseñanza acerca de la defensa de la fe, estudiando palabra de Dios. Dios nos tiene trabajando, por pura gracia, por pura gracia. Bien, aparentemente Héctor ya hizo su pregunta, pero no, aquí no llegó la pregunta, no me aparece tu pregunta. No sé cuál sería la pregunta, no veo la pregunta de Héctor. Si puede hacer de nuevo su pregunta, le voy a agradecer. A ver, pongan también en los comentarios qué temas le gustaría que toquemos la semana siguiente, por ejemplo. ¿Qué tema le gustaría que toquemos? ¿Algún tema en especial? ¿Alguna pregunta en especial? Estuvimos hablando hace poco sobre la Unitatis Redintegratio. No llegamos a terminar todo el documento porque es bastante largo, pero tenemos planeado continuar eso con el hermano Marcelo y terminar el documento. La última parte es muy importante, así que creo que eso vamos a hacer la semana próxima, el jueves. Pero si tienen algún otro tema que les gustaría que toquemos, por favor en los comentarios y nosotros vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones de ustedes. A ver, dice Juan Marcelo Sosa, les recuerdo mañana, este es el hermano Marcelo. Les recuerdo, mañana estaremos explicando la riqueza de la simbología de la liturgia pascual. Wow. Muy importante, la riqueza de la simbología de la liturgia pascual. Para quienes quieran aprender sobre eso, yo también quiero aprender sobre eso, así que vamos a estar acá mirando el programa, la transmisión del hermano Marcelo. Bueno, creo que podemos despedirnos, no hay ninguna pregunta al final, no hay ninguna pregunta. Te agradezco, Larry, por estar conmigo esta noche o esta tarde, allá es de tarde todavía. Ojalá más adelante podamos seguir conversando sobre otros puntos, otros temas y bueno, siempre bienvenido acá a Rescate. Fue un placer, fue un placer estar con cada uno de ustedes. Javier, muchas gracias por la invitación.
A cada uno que nos está mirando los llevo en mi corazón, los llevo en mis oraciones y recuerden orar por mí. Oren por mí, les pido de favor. Y bueno, que Dios los bendiga. Eso es todo, Javier. Dale, bueno. Recen también por nosotros, por esto, por rescate, por cada uno de nosotros, para que podamos continuar con esta misión, con esta obra, y bueno, que se abran las puertas en las parroquias, en las capillas, para que podamos ir a enseñar en persona, presencialmente. Eso es muy importante. No es lo mismo hablar acá que hablar en persona con la gente, con ustedes. Entonces, ayúdenos con sus oraciones, ¿sí? Bueno, hermanos, me despido. Que Dios y la Virgen les sigan bendiciendo. Denle like, me gusta, corazoncito, no sé qué aparecerá por ahí, ¿verdad? A la página, al video, compartan. Compartir es evangelizar, como siempre dice el hermano Marcelo. Y mañana con el hermano Marcelo, justamente a las 6 de la tarde, 7 de la tarde de Paraguay. Hermano Darry, muchísimas gracias. Y me gustaría terminar con una oración. Sí, adelante. Pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Paz y bien. Chaucito. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? Y tú,